Hola mis amigos y amigas de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes compartiendo toda esta temática que nosotros traemos mientras el mundo gira para filtrarlo a través de la palabra de Dios, a través de la acción del Espíritu en nuestras vidas. Nosotros estamos en este mundo, no somos de aquí, pero estamos aquí. Y tenemos que como procesar todo lo que pasa en este mundo que va girando, que gira constantemente, y ver cómo nosotros podemos interpretarlo para glorificar a Dios y para santificar nuestras vidas, para irradiar con nuestra vida y nuestro testimonio de vida el mensaje de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por eso para mí siempre es un placer, mientras uno está grabando los programas, surgen noticias, surgen acontecimientos, surgen eventos y sobre todo sus correos electrónicos, sus cartitas. Y eso a mí pues es lo que el insumo que yo tengo para entonces ponerlo, la palabra, rezarlo, meditarlo y ver cómo yo, dentro de mis humildes posibilidades, puedo hacer para ayudarle a ustedes y ayudarme yo en el proceso para ser hombres y mujeres cada día más de Dios. Así que gracias porque ustedes pueden cambiar este canal, sin embargo han decidido quedarse y escucharme. Y yo les doy las más expresivas gracias por su gentileza y espero que lo que vamos a compartir hoy, y hemos compartido siempre, sean para su edificación y sobre todo para la mayor gloria de Dios. Comenzamos como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, especialmente en el mundo de hoy y para lo que nosotros hacemos en el mundo de hoy. Y el tema es la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Durante el programa vamos a estar recitando y pensando y reflexionando sobre esta poesía tan hermosa, ¿verdad? Sobre la paciencia. Pero ya desde ahora, y como siempre hacemos, tratamos de poner las cartas sobre la mesa, es decir, hablar un poquito de la situación del mundo, cómo la gente está y por qué nos hemos vuelto tan impacientes. Yo creo que el mismo ruido del mundo moderno, el mismo paso, acuérdense que yo hablé en un programa anterior y de vez en cuando uno pues hace su referencia, que estamos en un cambio epocal, un cambio muy grande, y muchas veces la incertidumbre, la ansiedad nos vuelve a nosotros un poquito impacientes. Impacientes porque queremos ver el resultado, y impacientes con nosotros mismos y con nuestro entorno y con nuestro prójimo. Y lo primero que tenemos que hacer es recrear la escena. Dicen la policía cuando hay un asesinato, lo primero que vienen y dicen, no toquen nada y vamos a tratar de recrear la escena del crimen, ¿no? Uno escucha esa frase mucho, la lee también en los periódicos, que fueron y recrearon, es decir, pusieron marcas,
dónde fue, dónde cayó, todo ese tipo de cosas. Recrear. Tenemos que recrear el momento presente para poder ver un poquito las características que nos dan una explicación, los síntomas, las características, los síntomas del momento en que estamos viviendo. ¿Por qué la gente se ha vuelto tan impaciente? De hecho, hablaba con uno de los camarógrafos, que hay una obra muy bonita de Pemán, que se llama El Divino Impaciente, ¿no? Bueno, pues la vida de San Francisco de Asís, una obra bellísima que les recomiendo a todos los grupos de teatro, especialmente grupos teatros cristianos católicos, una obra muy bien escrita y con una posibilidad muy linda para el protagonista desempeñarse y hacer un papel excelente. El Divino Impaciente de Pemán. Pero la impaciencia no es mala, ¿no? Es parte de que a veces uno se impacienta, pero como todo, me controla la impaciencia o controlo la impaciencia. ¿Y qué me puede llevar a mí a la impaciencia? Lo primero que tenemos que entender es que tener paciencia no es algo pasivo. Muchas veces dicen, es una persona muy paciente, es como una persona tonta, es una persona que le pasan carretas y carretones por encima y no le importa. No, no, no. Es una persona floja, una persona, digamos así, de poco ánimo, pero la paciencia es una cosa activa, porque la paciencia reconoce los retos, reconoce la situación, pero la controla, la soporta, la mantiene, la dirige, y son verbos muy activos, no hay nada pasivo, que yo controle una situación, que yo la asimile, que yo la dirija, ahí no hay nada pasivo, todo es totalmente activo. No dejo que la situación me controle a mí, sino yo estoy en control de la situación. Y muchas personas caen en la impaciencia precisamente porque no se aceptan, no aceptan lo que les está pasando. Y claro, mientras yo no acepte, conozca y acepte, hay que ser orden, conozca y acepte lo que a mí me está sucediendo, yo voy a estar con una impaciencia porque no sé lo que me está pasando. Y como no está, es como tengo un dolor, y hasta que yo no sepa de dónde viene el dolor y no vaya a buscar la ayuda para quitarme el dolor, fíjese que te vuelves más. Y lo primero que uno va al médico, el médico, que usted llega a una sala de emergencia, y la persona, el médico, aunque usted esté bien malito, trate de calmarse, trate de tener un poquito de paciencia para yo poder entonces llegar a usted, ¿no? Porque es como el ahogado. Todos sabemos por los principios de primeros auxilios que primeramente no todo el mundo puede salvar a un ahogado, porque si usted no sabe, es muy posible que se ahoguen los dos. Los salvavidas tienen una técnica y te dice a ti que usted tiene que ir, cogerlo desde lejos, por los pelos así, cogerlo y traerlo, porque la persona está tan desesperada, tan impaciente, se está ahogando, que si usted viene, lo que se le va a montar encima y los dos se van a ahogar. Entonces, es como cuando le van a poner una inyección, la persona muscular, la persona, la enfermera, la persona que te va a inyectar, te dice, relájese, porque si usted se trinca, la inyección le va a doler más. Claro, el músculo está tenso y el pinchazo duele más. Ahora, si el músculo está distensado, pues mucho más fácil y le duele menos el pinchazo. El pinchazo está subordinado a su paciencia o su impaciencia. Por eso hay que tener paciencia con todo en la vida. No como algo, como dije anteriormente, que usted está ahí para que le pasen por encima y usted lo mismo le da una cosa que otra. No, eso no. Eso no es paciencia, eso es dejadez. No, la persona paciente toma control de la situación, la reconoce, cuál es el momento, las circunstancias que me están afectando, lo que puedo hacer inmediatamente o a largo plazo, y tengo la resistencia, la fortaleza, la resistencia
la constancia y la perseverancia para poder seguir adelante a pesar de. Esta es una virtud muy importante porque, por ejemplo, en el matrimonio la paciencia es indispensable. ¿Por qué? Porque una relación comienza, y por muy enamorado que uno pueda estar de la persona, usted no la conoce. Cuando uno está en noviazgo, por muy íntimo que sea el noviazgo, usted todavía no vive, a no ser que usted esté conviviendo. Yo no estoy hablando de esa normalidad, que no es lo normal, que usted tenga un noviazgo ya viviendo con la persona, porque ya no es noviazgo. Estoy hablando de lo que es lo normal, que el noviazgo es ella en su casa y yo en la mía, con una relación afectiva, hermosa, bonita, cristiana, pero todavía nosotros no hemos convivido. Y como no hemos convivido, nosotros tenemos que después aprender. Y por muy enamorado y por muy bien que nos llevemos y que nos amemos, yo tengo que aprender a vivir con una persona que le he conocido hace un año, hace unos meses, 4 años, 3 años, lo que usted vaya a tener de término de noviazgo. Pero entonces viene el vivir todos los días, pues dése cuenta que usted va a dormir a la misma cama, usted va a ver con esa persona día a día y vamos a ir descubriendo facetas, yo en ella en mí, que a lo mejor, caramba, que me roza un poquito, que me altera, porque por ejemplo algo tan sencillo, usted descubre que él ronca o que ella ronca, y si usted es una persona que necesita silencio para dormir, porque siempre ha dormido solo, eso impacienta. ¿Por qué? Porque imagínese que usted no puede dormir porque esta persona está roncando al lado suyo. Entonces, primeramente hay que aceptar la situación, ver qué se puede hacer sin que la persona se sienta mal, y eso va a tomar tiempo. Hay que tomar paciencia. Igual que yo descubro que yo soy muy ordenado, ella es muy regona, o ella es muy ordenada y yo soy muy regón. De pronto, de mañana a tarde, yo no voy a cambiar. Entonces, ella va a tener que tener paciencia conmigo, yo tener paciencia con ella, y poquito a poco ir modificando características sin dejar de ser yo, ni ella dejar de ser ella. Eso toma tiempo, nadie cambia de un momento para otro. Y la gente impaciente quiere que esto se arregle ahora, como yo quiero, y en el momento que yo quiero. ¿Ves? Paciencia y paciencia. No significa que no modifiquemos conducta, pero vamos a través de un proceso. Yo uso mucho esa palabra proceso, porque procesar significa transformar paulatinamente. Y muchas veces por esta sociedad en que vivimos, que todo tiene que ser ahora, como yo quiero y cuando yo quiero, lo vemos de los niños, la pataleta y la cosa, pues yo quiero la cosa ahora, nos va haciendo personas impacientes. Yo quiero que ella cambie ya. Y muchas veces vamos a un retiro de parejas o vamos a una persona que nos oriente y es prácticamente, pero ¿por qué ella no cambia? No cambia. Es que está cambiando. Él está cambiando y está cambiando, pero toma tiempo, porque si usted se casa a los 28 años, son 28 años que esta persona lleva de una conducta fijada. Y a lo mejor la persona, por convivir contigo, puede decir, mira, yo voy a cambiar, pero dame tiempo. Ten paciencia. Sin paciencia no hay relaciones. Igual que paso del matrimonio a los hijos. Todo el mundo quiere unos hijos ejemplares. Como todos los hijos queremos padres ejemplares. Pero pregunto, ¿quién los tiene? Ni mandados a buscar por correo te van a llegar. Tienes que tener paciencia porque toda la vida tiene que estar basada en ella. ¿Por qué? Porque cuando yo nací, yo no sabía hacerme nada, absolutamente nada. Me tenían que bañar, me tenían que limpiar, me tenían que dar de comer, me tenían que poner a dormir, imagínese usted. Entonces, mi mamá y mi papá tenían que tener paciencia conmigo. Ahora, cuando son viejitos, que esto llegaremos ahorita, y me toca a mí tener paciencia con ellos. Pero resulta que no. Entonces, yo quiero tener un bebito como si fuera un muñequito, que no llore, que no grite, que no
Pero ese es un momento, eso no es un muñeco de peluche, eso es un bebito. Estaba leyendo hace unos años un artículo muy bueno que salió. Saben que las líneas aéreas publican revistas, American Airlines, sin anuncio American, ¿no? Todas las líneas son buenas y todas tienen sus deficiencias y hay que tener paciencia con ellas. Pero en un artículo de la revista American Way, era un artículo de su CEO que decía, muy bueno, un poquito fuerte, pero con mucha elegancia, que mucha gente se estaba quejando porque los niños lloraban en los vuelos. Entonces le decía, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo con el equipaje. Tenemos que tener paciencia, porque la primera que está ansiosa, nerviosa, que se siente muy mal con la situación, es la mamá que está en un asiento, que muchas veces son bien pequeñitos, que tiene una criaturita que cuando el avión sube a una cierta altura le afecta los oíditos, pobrecito o pobrecita, y no sabe, yo no puede masticar un chicle o comerse un caramelo. Entonces tú ves que las mamás pobrecitas para arriba y para abajo, y hay gente con una cara de perro y de cosas que si pudieran tirar a la madre con el niño por la ventanilla lo tendrían. Pues son personas impacientes y se olvidaron que un día ellos fueron bebitos y también lloraron. Esta es la cosa. Pues yo quiero la cosa mía ahora. Y hemos llevado al mundo a un grado de impaciencia que lo lleva a la intolerancia. Usted no es tolerante cuando usted no es paciente. Fíjense que son hermanas gemelas, y hoy en día usted está un momentito y usted no ha pestañeado y pone la luz verde y la cosa y el grito y la mala palabra. Oiga, momento, por favor, sea un poco paciente, si yo no estoy aquí ni un minuto, es que estaba un momento distraído. La impaciencia en las filas, en los semáforos, con el público. Entonces, todos nosotros somos cristianos y ninguno somos pacientes, ¿no? No aceptamos un momento, una mamá con un nene. Yo me acuerdo una vez que yo veo un avión de esos, ¿sabe qué? Yo le llamo a los aviones la sardinera, porque lo meten uno como en una lata de sardina. Y en ese vuelo que fue horrible, eran esos asientos de 3. Y estábamos, un señor americano, el pobre, que lo metieron allí, y un hombre como de 6 pies. De hecho, el pobre tenía que tener el pie en el pasillo. En el medio estaba una mamá con un bebito, pobrecita, y yo estaba en la ventanilla. Y era cuando todavía hace varios años, cuando todavía daban comida. Ahora te dan unas cascanueces, unas manís, si es que te dan, y un refresco, o lo que tú pidas. Siempre y cuando no se haga otra cosa, que por eso hay que pagar. Y llegó la comida. Entonces imagínese usted, 3 personas, no podíamos ser más diferentes, ¿no? Y yo me acuerdo que los 3 nos miramos y que hicimos, el Señor y yo le dijimos, mira, coma usted, yo cogí el bebito, que era un amor, ¿entiendes? Para que ella, entonces, nos situamos, tuvimos paciencia el uno con el otro para que todo el mundo pudiera comer, ella le diera de comer al bebito y todo resultó. Pero si todo el mundo quiere comer al mismo tiempo y hacer lo que quiere al mismo tiempo, y eso iba a ser un pandemonio, las caras largas, las pesadeces, el mal humor por gusto, porque la paciencia todo lo alcanza, todo lo alcanza. Y yo creo que hoy en el mundo de hoy la paciencia es signo de una ansiedad interna. Y yo creo que esto empieza aquí adentro, que tenemos nos llevamos ahí como el carrito del heladero, ¿no? ¿Se acuerdan los carritos del heladero? Que era a empujones y a campanazos, ¿no? No, hay que tener paciencia. Y cada día tiene su afán. Y yo, por mucho madrugar, no amanece más temprano. Y yo tengo que hacer las cosas. No significa que soy pasivo. No significa que no doy todo por el todo. Pero al paso, al tiempo, como es, y aceptando la realidad tal y como se me presenta. Yo no puedo cambiar una realidad antes de saber cuál es esa realidad. O sea, tengo una situación con mi pareja, tengo un problema con mis hijos, tengo una situación en el trabajo. Ok, lo primero que vamos a hacer es cuál es la situación, cuáles son
los modos que se pueden resolver, cuáles son las alternativas, qué tipo de ayuda puedo buscar para mí y para esa situación. Y un paso a la vez. Roma no se construyó en un día, dice el refrán, sino, hoy hicimos esto, hoy decidimos sacar una cita con una orientadora, hoy nos propusimos llevar a cabo esta dinámica, ya por lo menos nos pusimos de acuerdo en cuál es la situación y cómo la podemos resolver. Pero fíjense, eso toma tiempo, toma diálogo, toma planificación y sobre todo, toma paciencia. Toma el tomar el tiempo para que uno pueda darle espacio a que todas las cosas caigan en su lugar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo de hoy, en su malcriadez, porque el mundo de hoy es malcriado, es como pataleta de niño. ¿Qué cosa es una pataleta? Yo quiero esto ahora porque lo quiero. No, un momentito. La impaciencia es signo de inmadurez, porque la persona inmadura no toma conciencia del momento, de todos sus retos, de todas sus posibilidades, y entonces pues como el niño malcriado lo quiere ahora y si no se lo dan hace una pataleta. Una persona impaciente es una persona que no tiene madurez. Entonces claro, como no tiene madurez, la situación lo controla y empieza con este comportamiento que no solamente disgusta a la persona que lo siente, sino a todas las personas que le rodean. Entonces, claro, como dije anteriormente, ahí viene la intolerancia, ahí viene el comportamiento descontrolado de la patada, de la mala contesta, de la cara agriada. Y yo lo decía ahorita, el servicio que uno da muchas veces a las personas, porque no tenemos paciencia. Imagínense, si uno no tiene paciencia con la gente, esto no va para ningún lado, no va para ningún lado. Y hay que tener mucha paciencia, por ejemplo, con los niños, estaba hablando anteriormente. Usted no puede pretender que el niño camine de un momento a otro o que hable. Y yo veo a los papás y saludo y me inclino frente a los papás que tienen a sus hijos con algunos tipos de impedimentos. Primeramente porque hay que reconocerlo. Mi hijo tiene unos impedimentos, pero no significa que no sirva mi hijo. Mi hijo tiene unas posibilidades, pero hay que aprender, hay que tener paciencia. Yo tengo una persona en la parroquia que tiene su hijito, muchachito encantador. Ella tiene su hijo con síndrome de Down. Esa mujer se ha dedicado su vida y ha educado a ese niño de una manera, ese niño se vale muchísimo por él, es un niño muy funcional, pero tú ves la paciencia porque aparte de su condición de síndrome de Down, él tiene un problema con los músculos de la mandíbula y a veces habla, porque él es un niño inteligente, no se crean y él tiene un muy buen proceso y lleva a cabo una buena conversación y una buena lógica, pero quiere hablar tan rápido y no puede, que a veces no se entiende, a mí me cuesta a veces entenderlo, pero tú ves la mamá que, como dice, calma, despacito, a ver, ¿qué tú quieres? Y es una paciencia que tiene con su hijo, que para mí es una fuente de inspiración. Bueno, toda mamá, todo papá tiene que tener paciencia. Si tu hijo tiene alguna deficiencias en el aprendizaje, tú no puedes pretender que todos nuestros hijos sean genios académicos, porque a lo mejor no tiene esa genialidad para la academia, pero es un muchacho muy hábil con las manos, o puede ser una persona muy buena artísticamente. Todos tenemos muchas habilidades y muchos dones que hay que descubrir, pero con la impaciencia no lo vas a descubrir. No tienes que sacar buenas notas, tienes que hacerlo ahora y tienes que hacer aquello, pero si usted no lo hace, ¿cómo se lo va a pedir a él? Entonces tenemos que ir educando, y la educación sin paciencia no va para ningún lado. Hay que tener mucha paciencia con los hijos, educarlos paulatinamente, poquito a poco. Algo tan sencillo como los que se comen las uñas.
Yo tuve un monaguillo que está en el seminario ahora, y él se comía las uñas, pero hasta aquí. Entonces le decía, mira, poquito a poco, porque no, y uno les pega, otro le pone. No, hay que ir hablándole. Yo me acuerdo que yo me comía las uñas, inventaron cosas horribles, porque son periodos que uno tiene. Y un día, cuando yo ya estaba pensando ser sacerdote, mi mamá me dijo, tú sabes que una de las cosas más importantes en un sacerdote son sus manos, las famosas manos sacerdotales, ¿no? No sé cómo serán, pero son. Y si se ve muy feo, hijo, que usted tenga comida las uñas. Y empezó a hablarme cuando usted va a tener a Cristo en las manos y demás. Mira, aquello a mí me caló. Que yo, o sea, a veces uno nervioso se come un poquito, pero aquí está, yo no me como las uñas. Porque mi mamá tuvo paciencia y trató de apelar a lo que a mí me podía ayudar para que yo hiciera una modificación de conducta. Antes de ir a la pausa, pregunto, ¿reconoces qué te causa impaciencia? ¿Reconoces que la paciencia todo lo alcanza y que la paciencia no es algo pasivo, sino la madurez para nosotros poder reconocer, sostener y dirigir una situación que en este momento me está afectando, que es un don del Espíritu Santo, el don de la paciencia, y que si Dios viene a mi vida, no hay nada que yo no pueda hacer en el momento de Dios, con calma, con sosiego y con el suficiente conocimiento de causa para poder cambiar lo que se puede cambiar y aceptar lo que no se puede cambiar. Pero seguiremos hablando de este tema fascinante, tan actual, mientras el mundo gira. Tenemos que tener paciencia. Y esto y mucho más cuando vengamos en tu programa de siempre, Mientras el mundo gira. Pues bien, hermanos, aquí con ustedes de vuelta, siempre buscando un texto que ayude, y más en este tema tan fascinante como es la esperanza, porque todo lo que nosotros compartimos aquí tiene base bíblica, o sea, yo no me voy a cansar de compartir con la gente. A veces, yo no sé por qué, pero tal parece que en algún momento como que se desconectó la vida y la religión. Y parece como que nosotros hacemos unas cosas en un momento dado del día o de la semana, pero que no conecta con el diario vivir. Y nada más lejos de la verdad. La fe nuestra, la fe cristiana, ilumina, sostiene y fortalece, ilumina, sostiene y fortalece el diario vivir. Cristo nos ayuda a vivir la vida de otra manera. Ilumina la existencia humana. Nosotros no somos gente que practicamos una religión. Y perdónenme estos momentos, hago este paréntesis. A mí de hecho no me gusta y es algo que trato de corregir. Primeramente me lo corrijo yo mismo y después con mi feligresía. Eso es un católico práctico. No, hermano, las cosas son prácticas, la gente no. Una persona es funcional, una persona es hábil, una persona es edificante, una persona es habilidosa, pero práctica. No, práctica es una cámara de televisión o una lavadora, una cocina. Y muchas veces, fulano es un católico práctico. No, fulano es un hombre y una mujer comprometido con su fe. Fe que él hace obra. Una fe sin obra es una fe muerta. La fe ilumina, sostiene y fortalece la vida.
nuestra fe en Cristo. Cristo ilumina y Cristo nos hace a nosotros vivir de otra manera diferente. Por eso Pablo dice, en Cristo nos movemos, existimos y somos. O sea, es otra realidad vivida desde otra realidad. Mi realidad humana vivida desde la realidad de Jesucristo. Y entonces estoy aquí en la carta de San Pablo a los romanos, que habla de que la promesa se cumple por medio de la fe. Y la misma opción por Cristo nos lleva a tener esperanza, y la esperanza fundamenta la paciencia. Dice, miren todo esto, dice, cuando ya no había esperanza, en el capítulo, este es el Romanos 5, 18 y seguimos para adelante, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza y vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho, así será el número de tus descendientes. O sea, cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. En otros textos dice, creyó contra toda esperanza. Eso está muy ligado a la paciencia. Siguió esperando. El que espera tiene paciencia, porque la paciencia todo lo alcanza. Y en el capítulo 4 sigue con el versículo 23, dice, y esto de que Dios lo aceptó como justo por su fe, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros. Pues por nuestra fe, Dios nos acepta como justos también a nosotros, los que creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. Y yo creo que aquí está la ciencia. Todo este capítulo 4, 5 de la carta de los romanos, una carta espectacular, nos lleva a nosotros a entender que tenemos que tener la paciencia de Job. También todo el libro de Job es un libro de paciencia, ¿no? La paciencia de Job. De hecho, existe la frase, hay que tener paciencia de Job. Y Job no estaba en una actitud, vuelvo a repetir, de decaimiento, de ahí que estoy, que me queda, qué remedio me queda. No, sino es una fe, porque fe, paciencia, es una paciencia activa. Cuando la mujer le dice, mira, reniega, mira lo que te ha pasado, dice, mujer, cállate la boca. Dios me lo dio todo, Dios me lo quitó todo, bendito sea Dios. Y esperó, porque él estaba seguro que el Dios que había permitido todo esto era el mismo Dios que iba a sacarlo de esta prueba. Esperó pacientemente a que Dios se manifestara. Fe y paciencia. Y tengo aquí conmigo, y vamos a compartirla juntos, una poesía que es una belleza. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo, sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas,
aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Preciosa esta poesía, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque mire cómo va ligado el creer en Dios, en creer en un Dios activo, en un Dios que se manifiesta, en un Dios que uno nunca deja solo. Y esa es la garantía que le da, que le da a la paciencia. O sea, repito una vez más, no es una paciencia sin fundamento, es una paciencia centrada en una promesa que a nosotros se nos ha hecho. Dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me sostienen. O sea, nosotros tenemos un fundamento para la fe y un fundamento en la fe que nos da la paciencia para seguir esperando. ¿Qué usted espera? ¿Qué usted espera de usted? Usted ya se dio por vencido. Hay tanta gente que ya se dio por vencida. Es muy duro que nosotros no tengamos paciencia con nosotros. Y hay que tener paciencia con nosotros. Yo les hablo ahora muy personal, como siempre, porque ustedes son mi familia. Yo digo que yo tengo que tener paciencia conmigo. Le digo a Dios que tenga paciencia conmigo. Dice, yo ten paciencia conmigo por amor. Por amor tuyo, por favor, ten paciencia conmigo. Y aunque ustedes no saben qué, hay que tener paciencia con Dios. Hay que tener paciencia con Dios porque Dios actúa en su tiempo y a su modo, que no necesariamente son mi tiempo y mi modo. A veces usted hace una oración, usted quiere algo y no es malo. Quiere la salvación de su familia, quiere que sus hijos sean de una manera, que la gente sea de otra manera, pero eso toma tiempo. ¿Y saben qué? Es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios necesariamente no es nuestro tiempo. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Y muchas veces nos trincamos. Y es ahora, y como yo quiero. Y Señor, yo no te recé. Pues mira, lo que es, será. Hay una canción muy famosa, que la hizo muy famosa una gran actriz, que fue en su tiempo fue un ícono. Las mujeres se peinaban y se recortaban el pelo y se teñían el pelo porque todo el mundo quería ser como la famosa Doris Day. Y Doris Day, en una película, por cierto, de Alfred Hitchcock, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, era con la Doris Day, dos grandes actores, James Stewart y Doris Day. Era una película de suspenso muy buena. Y ahí estrena ella una canción que después va a ser, usted la oye y dice, Doris Day, ¿qué será, será? Lo que será, será. Muy bonita. ¿Qué será, será? Lo que será, será, ¿no? Entonces, paciencia. Hay que tener paciencia, porque lo que será, será. ¿Y qué cosa es lo que será en su vida? ¿Cuáles son sus planes? Ya usted se dio por vencido. Y fíjense, la gente lo dice, ya yo estoy muy viejo para cambiar. Si usted dice eso, entonces ¿dónde está la conversión? La conversión es parte de nuestro diario vivir. Y lo que no se da en un año, se da en un día. Yo le hago personalmente. Usted siga rezando, usted siga esperando con paciencia y lo que sea llegará, porque Dios no defrauda. Y lo que está ahí, así será. Quizá, mira, tenemos un papa que ya prácticamente estaba ya se iba a retirar, un hombre, el Papa Francisco, un hombre que tiene años, o sea, ya prácticamente. ¿Y quién iba a decirnos a nosotros que iba a ser un papa? Y un papa tan aclamado, tan querido, tan aceptado, ¿no? Que su palabra llega donde muchos no han podido llegar. La Madre Teresa, cuando empieza su misión como la fundadora de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, ya es un tiempo en que mucha gente ya se retiró, ya no espera nada, ya se acabó. En Puerto Rico tenemos una mujer que es otra religiosa, trinitaria. Una lástima que no se ha promovido más la causa de su canonización, su beatificación, pues fue una mujer de Dios. Las famosas comunidades de Sor Isolina Ferré. Y cuando Sor Isolina comienza
en la playa de Ponce, que es la segunda ciudad de la isla. Ya Sor Isolina, la orden religiosa, la había mandado para Puerto Rico porque ella estaba bastante mayor para que estuviera los últimos años en su isla. Y resulta que ahí es donde empieza la obra de Sor Isolina Ferré, que es una obraza, ¿no? Miles y miles de personas pasan por sus talleres, por sus escuelas, por sus centros de rehabilitación. Porque el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no es el tuyo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, primero con nosotros mismos. A lo mejor usted hace tiempo que se quiere quitar un vicio, una mala inclinación, bueno, sabrá Dios lo que sea. Usted quiere ser más persona de oración, tranquilo, siga ahí, siga tratando, siga haciendo lo suyo, pero paciencia, paciencia, que la paciencia todo lo alcanza. Y un día usted se levanta y dice, ay, yo siento que se me ha quitado un peso de encima. Esto pasa mucho con la sanación interior. Cuando uno tiene un rencor, un dolor muy profundo, un desengaño, uno empieza a llorar y va al retiro y oran por ti y tú sigas, pero yo nunca consigo nada y todavía tengo ese rencor. Pero uno sigue ahí, pacientemente orando como Job. Y un día usted se levanta, porque a mí me ha pasado, y sé que le ha pasado a mucha gente, y de pronto un día, sí, se fue. La esperanza se hizo realidad. Paciencia conmigo, paciencia con los míos. Nadie es como uno quiere que sea, nadie es como yo quiero que sea, como yo nunca soy como mucha gente quiere que sea. Paciencia con la gente, paciencia en nuestras comunidades, paciencia de nosotros como pastores con nuestras comunidades, paciencia de los obispos con sus sacerdotes y de nosotros los sacerdotes con nuestros obispos, paciencia de las comunidades con sus superiores y de los superiores con sus comunidades, paciencia con nuestros hijos, paciencia, que no es algo, vuelvo a repetir, pasivo, no es que uno no ponga demande o que uno ponga retos, pero un día a la vez, hermano, un día a la vez. Un día a la vez, que a veces metemos mucha presión y le ponemos muchas veces presión a la gente que nosotros no estamos dispuestos a llevar. Paciencia con nuestro entorno, paciencia con este mundo, que muchas veces no es como quisiéramos, pero es nuestro mundo y está ahí y hay cosas muy bonitas. Paciencia con Dios, porque lo acabo de decir. Los caminos de Dios no son los míos, el tiempo de Dios no es mi tiempo y la manera de actuar de Dios no es la mía. ¿Sabes? Yo digo, Señor, ayúdame a tener paciencia contigo, pues yo no te entiendo. Y claro, para mí no es entender, para mí es aceptar, pero me cuesta, por favor, ten paciencia conmigo y ayúdame a tener paciencia contigo para esperar con positivismo y con alegría y con esperanza el paso tuyo por mi vida. Tener paciencia con esta iglesia que se va haciendo. La iglesia en su esencia es perfecta, pero en su composición no somos seres humanos. ¿Y por qué la iglesia no está? Porque la iglesia somos tú y yo. Y si nosotros tenemos defectos en su composición humana, la iglesia tiene defectos. No en su esencia, no en la cabeza, que es Cristo, pero en su composición, en nosotros, claro que tiene imperfecciones. Y quizás no estamos a la altura o nos quedamos cortos, pero paciencia, que la iglesia está aquí y estará aquí, porque tiene promesas que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y paciencia sobre todo para uno en el diario vivir, porque estamos aquí con una misión que llevar a cabo y no importa lo que sea, si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, va a suceder en el tiempo de Dios, pero va a suceder. Usted y yo veremos la gloria de Dios. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios, ¿no? Eso se lo dijo Cristo a la samaritana. Aquella promesa tan linda, ese diálogo que es uno de los diálogos más
espectaculares de todos los diálogos que Cristo tuvo con diferentes personas. Y ahí hay una cantidad de sabiduría, porque allí llegará el momento en que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Y ese momento ya llegó. Estamos viviendo en el tiempo del espíritu y la verdad, pero tenemos nosotros que tener paciencia. Y ustedes saben que estaba compartiendo con ustedes de este librito, que yo lo he dicho, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, se lo recomiendo, es Cómo podríamos vivir actitudes que transforman el mundo, Ansel Grun. Y aquí pues yo he tomado los temas, o sea, me pareció muy bueno la temática. Y aquí tenían una cosa que dice, la paciencia es la fuerza de resistir una situación difícil en vez de rendirse directamente. Y es ya casi al final del programa quiero decirle esto, porque aquí está en síntesis, ¿no? La paciencia es la fuerza de resistir una situación difícil en vez de rendirse directamente. Y fíjense que muchas veces nosotros creemos lo contrario, que rendirse y dejar que todo pase y yo no voy a poner ningún medio, es que es muy paciente. No, eso no es paciente, eso es flojera, eso es descuido, eso es irresponsabilidad, eso es inmadurez. La persona paciente es la persona que resiste una situación con fe, con amor y con esperanza, en vez de rendirse. Entendida la paciencia tiene que ver con pasión. Entendida de manera positiva, la paciencia es una fuerza que resiste el sufrimiento, que lo soporta y lo sostiene. No cedo, aguanto la realidad hasta que cambie. Cosa más linda. Yo no cedo, yo estoy de pie y yo voy a aguantar aquí hasta que esto cambie, porque yo creo en Dios y al que Dios tiene, nada le falta y todo lo resiste. Y creo que esto es muy importante porque nosotros no podemos estar con esa impaciencia que no resuelve absolutamente nada. Nos quita la paz, nos quita la calma, nos quita el sosiego y sobre todo, nos quita el discernimiento para poder poner todo aquello que pueda venir en beneficio de resolver la situación en la que nos encontramos. Y por eso le digo, hay una oración que es muy bonita, que la comparten en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y es muy linda, dame la serenidad, dame la paciencia, dame la fortaleza. Y creo que cada uno de nosotros puede entender, ¿no? Dame la serenidad, dame la sabiduría para saber y sobre todo dame la paciencia para soportar y dame el conocimiento para saber una y otra cosa. Y creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros vaya desarrollando todo esto porque tiene que ver con la esencia de lo que somos como cristianos. El cristiano no se aparta, el cristiano no se deja, el cristiano no se deja vencer por el entorno. El cristiano no es una persona desesperada, no es una persona intranquila, no es una persona temperamental, no es una persona intolerante, al contrario, nosotros sabemos esperar. Estuvimos esperando 800 años para poder tener libertad y poder profesar nuestra fe libremente en Cristo, y era un imperio que nos tenía aplastado. Y miren, terminamos conquistando el imperio, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. ¿Y qué me dicen ustedes de todo lo que ha pasado? Todo pasa en la vida. El único que no pasa es Dios. Y por eso uno sigue esperando. Hay un refrán, y usted sabe que soy muy refranero, que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y a veces la gente dirá, pero es que uno sufre mucho. Claro, uno de los signos y características del mundo es precisamente ese, ¿no? Hay sufrimiento, hay dificultades, pero es ahí donde precisamente uno se prueba. Es como el oro, ¿no? Uno sabe si en la prenda que usted le regalaron era oro o era hecho en un país de estos
que parecen pero no son. Y usted sabe cómo usted lo sabe, pasándolo por fuego. Si la prenda era de oro, cuando la pasa por el fuego lo que hace es brillar más. Si era de esta de plástico o metales de segunda y tercera, se van a derretir. Y las dificultades de la vida que soportamos con paciencia, resignación y fortaleza, lo que nos hace brillar más, como antorchas en un mundo donde la tiniebla de la desesperación, de la incertidumbre, de la intolerancia han hecho estragos. Yo espero que esto le haya ayudado un poquito para que no nos demos por vencidos, para que sepamos esperar. Sepamos lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Tengamos la paciencia para hacerlo y sobre todo el discernimiento para saber lo que sí se puede y no se puede. Siempre confiando en un Dios que no se muda, no se aleja, no cambia y siempre está ahí para ti y para mí. Paciencia, hermano, que la paciencia todo lo alcanza. Paciencia contigo, ten paciencia. No significa que no trates, pero trata con paciencia, un día a la vez. Trata con paciencia a tu gente, paciencia con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos. No significa que uno se deje pasar por encima, pero pacientemente tratando de encontrar la solución más positiva y más edificante para todos. Paciencia con nosotros, tu comunidad, tus hermanos, que pecamos, nos equivocamos, ofendemos, nos arrabiamos, pero somos hermanos después de todo. Y al fin y al cabo, cuando el zapato aprieta, estamos todos para ahí. Así que Dios les bendiga a todos. Yo te pido de una manera muy especial que ores mucho por nosotros los sacerdotes, tengan paciencia con nosotros, porque nosotros también tenemos paciencia con ustedes. No hay sacerdote perfecto, no hay comunidad perfecta, ni desde el principio lo hubo. Pero Cristo tuvo paciencia con sus apóstoles y lo fue modelando, y lo fue modelando, y lo fue modelando hasta que consiguió de ellos todo lo mejor que ellos podían dar. Tuvo paciencia y logró sacar de aquellos 12 hombres, muchos de ellos torpes, ásperos y demás, 12 testigos de su resurrección, que todos, con excepción de uno, también uno se suicidó, pero con excepción de Judas, que se suicidó, y con excepción de Juan, que muere de muerte natural, ya bastante mayor, los otros 10, todos van a morir martirizados, van a derramar la sangre por Cristo. Y no eran así cuando empezaron, pero la paciencia de Cristo logró sacar de ellos lo mejor de ellos. Si tú tienes paciencia contigo, con el prójimo, con Dios, y tienes fe y sabes esperar y amas a Dios sobre todas las cosas, tú verás que en el momento de Dios todo será como Dios quiere. Acuérdate de escribirnos a mundogira@ewtn.com y sobre todo mándanos tus donaciones, por favor, tu donación de oración. Es muy importante y también, aunque sea poquito, tu donación material para que esta estación siga esparciendo el esplendor de la verdad. Y acuérdate que tú y yo tenemos un compromiso. Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga en este tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira.